que nos acordamos o que recordamos de mediastino. ¿Ya dimos mediastino? Ah, no, entonces... Ya, bueno, perdón. Ay. Enfisema. No, mentira. No me traten de loca. Bien. ¿Qué es enfisema? Concepto de enfisema. ¿Cómo? Una fibrosis pulmonar, la elasticidad de los pulmones. ¿De qué parte del pulmón? ¿De qué? De los alveolos. De los alveolos, sí. ¿Qué le pasa al alveolo? Disminuye la superficie. Disminuye la superficie. Desaparece en realidad la superficie de intercambio gaseoso. ¿Pero por qué? ¿Qué le pasa al alveolo? Colapsa. No. Hagamos de cuenta que este es un alveolo normal, neumocito tipo 1, neumocito tipo 2, surfactante pulmonar y todo lo demás. En un enfisema se pierde la estructura, se dilata y se vuelve totalmente disfuncional el alveolo, incapacitado de hacer el intercambio gaseoso. La única función del alveolo, ¿cuál es? Intercambio gaseoso. ¿Qué pasa cuando la unidad funcional del pulmón, que es el alveolo, no funciona? ¿Qué pasa con el paciente? Baja saturación. Baja la saturación. ¿Cómo es la respiración? ¿Cómo es la semiología de un paciente enfisematoso? ¿De qué manera? ¿Cómo respira el paciente enfisematoso? Respiración corta. Respiraciones cortas. ¿Por qué? Porque no puede inflar con su totalidad el pulmón. Porque no puede distender en la totalidad el pulmón. Porque no entra oxígeno. Entonces el paciente intenta meter rápido pocas cantidades de oxígeno. Esa es la respiración del enfisematoso. Les quiero mostrar lo siguiente. ¿Qué le harían ustedes a un paciente tabaquista de 50 años de evolución? 1 o 2 paquetes por día de cigarrillo, que ingresan al hospital por dificultad respiratoria. Lo primero que le hacemos es, al paciente con dificultad respiratoria, medirle la saturación. El paciente tiene 79 de saturación. ¿Qué le van a hacer? Oxígeno complementario. Oxígeno. Automáticamente uno piensa saturación baja oxígeno, ¿verdad? En ese paciente enfisematoso, hoy le pones cánula nasal, hasta 5 litros puede ir la cánula nasal, no te sube la saturación. Le cambias a mascarilla. Mascarilla puede ir 7, 8, 10 litros por minuto. No te sube la saturación. ¿Qué pasa? Ay, gracias. I love you. ¿Qué pasa con ese paciente? ¿Por qué no sube? ¿Por qué no funciona la oxigenoterapia en un paciente enfisematoso? El oxígeno que ustedes le metan al paciente enfisematoso no va a servir de absolutamente nada, señores, porque el problema no es el ingreso de oxígeno.
El problema no está en la tráquea, el problema no está en el bronquio, el problema no está en los bronquiolos, el problema está en que el oxígeno que entra perfectamente no ingresa a los tejidos, no atraviesa los tejidos. Entonces, por más de que ustedes le hagan una buenísima oxigenoterapia al paciente, no va a funcionar. Quiero que vean lo que es este paciente. Prohibido dormirse. ¿Cuántos años tiene nuestro paciente? ¿Cuántos años tiene este paciente? 85 acá. Vos no viniste hoy con ganas de estar en la facultad. 85 años. Sexo masculino. Ingresa por dificultad respiratoria. Vamos a iniciar desde el vértice pulmonar. ¿Qué es esto? Laringe. ¿Qué cosa? Laringe. Laringe es ahí. Que de hecho ahí están. ¿Qué cosa está acá? Las cuerdas vocales, señores. Estas son las cuerdas vocales que tienen una forma de B. A medida que bajamos se convierte en tráquea. ¿Qué es esto? Pulmón derecho, vértice pulmonar. ¿Ustedes se dan cuenta qué es lo que está pasando en el pulmón del paciente? ¿Verdad que parece que tiene burbujas de jabón? Espuma, ¿sí o no? Señores, todas estas espumas o burbujas que ustedes están viendo aquí son alveolos. Todo esto que yo les estoy dibujando, este es un alveolo, este es otro alveolo, este es otro alveolo, y así sucesivamente todo lo que ustedes están viendo. Este es un paciente enfisematoso tabaquista. Así se ve el pulmón de un paciente en estadio terminal de enfisema pulmonar. Los alveolos jamás lo van a ver en un paciente sano. Nunca el alveolo no se ve, ni por más PET scan que ustedes le hagan al paciente, el alveolo no se observa si está sano. Lo que ustedes están observando ahí son alveolos dilatados totalmente, que perdieron totalmente la capacidad de intercambiar oxígeno. Esto inicia en el vértice pulmonar y se extiende por absolutamente todo el pulmón hasta entrar en abdomen. ¿De qué muere el paciente enfisematoso? Todos morimos de paro cardiorrespiratorio. Nuestro corazón tiene que parar, al igual que el diafragma se cansa, entonces morimos. ¿Qué van a poner? Sí, es una insuficiencia pulmonar, pero ¿cómo muere el paciente enfisematoso? Asfixia. El paciente enfisematoso muere asfixiado. No se hacen idea la impotencia que uno siente al verle al paciente que se está ahogando fuera del agua. Se está ahogando fuera del agua. El primer paciente que yo vi fallecer cuando era interna fue un paciente enfisematoso. Ingresé a las 7 de la mañana en el IPS central. Todo el día estuvimos en emergencias, en urgencias en ese entonces. Le dejé a la noche, al día siguiente cuando volví había fallecido el paciente. 24 horas estuvo ahogándose en vida. Tenía
mascarilla, pero para que el familiar no se desespere tanto, porque señores, es una cosa desesperante verle al paciente morir de asfixia. El paciente tabaquista muere de cáncer o de enfisema, si es que no muere atropellado antes por un vehículo, ¿verdad? Que también es una posibilidad, por supuesto. Si muere a causa del tabaco, muere de cáncer o muere de enfisema. No hay que fumar, por alejar. ¿Qué? Hasta hoy. Doctor. No, doctor. Yo te voy a cuidar súper bien. Pero no quiero cuidarte de esa manera. Por eso no, doctor. No, el cigarrillo no trae. Cómete una caja de chocolate. Te juro que la endorfina que vas a liberar con esa caja de chocolate es mucho mayor que la endorfina liberada por la nicotina. Entre otras cosas que liberan endorfina, ¿verdad? Entonces, enfisema. Tenemos que saber lo que es. Enfisema es la dilatación irreversible de los alveolos. El alveolo no vuelve a su tamaño normal nunca más. Es una patología irreversible. ¿Se puede quedar estacionaria? Cuando uno deja de estimular, sí, queda ahí. Pero ser un alveolo normal, no se consigue. ¿Cómo dividimos el enfisema y qué tenemos que ver en un estudio de un paciente enfisematoso? Primero que nada tenemos que reconocer la sintomatología de un paciente enfisematoso para saber qué estudios tenemos que pedir. Lo básico, lo que siempre tenemos que pedir primero y salió en el examen. Diferentes formas de presentación de patologías pulmonares. Lo primero que hay que pedir, ¿qué es? Radiografía, RX de tórax, PA y lateral. Siempre pidan el par radiológico, por favor. Par radiológico siempre. El que marcó otra opción en el examen ya sabe que está mal. En una radiografía de tórax no vemos alveolos. No se ve alveolo. En la radiografía no se ve. Por ende, mi gol estándar tiene que ser un estudio donde yo vea alveolo. Si el enfisema es la dilatación irreversible del alveolo, tengo que encontrar un estudio que me vea los alveolos. ¿Qué estudio me ve el alveolo? TACAR. TACAR es una tomografía axial computarizada de alta resolución. ¿Qué significa de alta resolución? Que los cortes son más pequeñitos. Nosotros vemos acá que los cortes son de 5 milímetros. Una TACAR tiene cortes de 3 milímetros. Una TACAR es un estudio donde nosotros vemos estructuras vasculares pulmonares. Vemos la distribución de los vasos sanguíneos a través de todo el parénquima pulmonar. Evidentemente, si vemos estructuras vasculares, maravillosamente vamos a ver alveolos. Vemos cosas diferentes porque son estudios diferentes. ¿Cómo va a ser la caja torácica de un paciente enfisematoso cuyo alveolo mide ese tamaño? ¿Cómo se llama ese tórax distendido? Entonel. Entonces, vamos a dividir nuestra radiografía en estas dos incidencias que pedimos. Independientemente de que pidamos AP o PA, vamos a ver lo mismo. Pero le vamos a poner PA. Y acá le vamos a poner incidencia lateral. En la incidencia lateral es donde vemos el tórax en tonel. Porque el paciente se pone de esta forma y se ve perfectamente cómo hace una protrusión la caja torácica. En una incidencia AP o PA no es muy notorio el tórax en tonel, ¿sí? Pero vemos otras características.
Abombamiento de la caja torácica. Sí, señor. En un paciente que tiene alveolos de ese tamaño, sabemos que el pulmón va a tener un tamaño mayor. Quieras o no, va a tener un tamaño mayor. Si mi parrilla costal viene así, tiene una disposición de esta forma. Cuando el pulmón aumenta de tamaño, la caja torácica tiene que aumentar de tamaño también. La parrilla costal o las costillas tienen que reubicarse en la anatomía para que pueda caber un pulmón más grande de lo normal. Y ahí es donde tenemos esto. Horizontalización de las costillas. Quiere decir que las costillas se vuelven más rectas para poder aumentar de tamaño. Aparte de eso, ustedes saben que entre costilla y costilla tenemos músculos, que justamente se llaman músculos intercostales. La costilla hace esto, se separa, aumento del espacio intercostal. Aumento del espacio intercostal. ¿Qué pasa cuando el pulmón aumenta de tamaño? Aparte de las costillas, ¿cuál es otra estructura que también modifica su anatomía? Diafragma. Aplanamiento del diafragma. Ustedes saben que el hemidiafragma derecho es más alto que el izquierdo a causa del hígado. El diafragma derecho se pone a la misma altura que el izquierdo porque el pulmón se distiende. A eso le llamamos aplanamiento o descenso del diafragma. ¿Cuál es la estructura que asienta sobre el diafragma, aparte de los pulmones? Corazón. ¿Qué pasa si es que el diafragma desciende? ¿Qué pasa con el corazón? Verticaliza. Se queda vertical, parece que está colgando el corazón. A ese efecto de corazón colgante le llamamos corazón en gota. Así como una gota de agua que se elonga hasta soltarse. Corazón en gota. Les voy a mostrar todas estas características en la radiografía. Señores, con una radiografía ya es suficiente para diagnosticar un enfisema. ¿Sí o no? Yo con radiografía puedo decir, señor, usted tiene un enfisema. ¿Sí o no? Pero se ve la traducción anatómica, se ve la adaptación anatómica de un paciente enfisematoso. Con una radiografía, ¿puedo diagnosticar enfisema? Sí puedo. Sí puedo. Yo tengo una radiografía, mi par radiológico me muestra esto, mi tórax en tonel, y yo digo con certeza que mi paciente tiene enfisema. Gravedad, gravedad, ¿puedo diagnosticar con radiografía? No, para gravedad tengo mi TACAR. Gravedad o clasificación del enfisema. Señor. ¿Qué? Ah, bueno. Gravedad o clasificación jamás voy a conseguir con una radiografía. Para eso necesito una TACAR o por lo menos una ventana parenquimatosa de una tomografía convencional. Sabemos que la diferencia son los cortes. La tomografía convencional tiene cortes de 5 milímetros y la TACAR de 3 milímetros. Es mucho mejor una TACAR, ¿sí? ¿Qué vemos en una TACAR? Clasificación. ¿Cómo se clasifica un enfisema?
3 clasificaciones. Eso es bronquiectasia. Hace 15 días ya que yo te escucho así. Bueno, cuando la dilatación alveolar se encuentra en la periferia del pulmón, solamente acá tenemos alveolos dilatados. Solamente en la periferia, el resto del parénquima está intacto. Se llama enfisema paraseptal. Cuando mis alveolos se encuentran dilatados hacia el ilio pulmonar, hacia el centro, hacia mi mediastino y el resto de mi parénquima está sano, se llama enfisema centro acinar. Nuestro paciente bebé de 85 años tiene todo el pulmón destruido de vértice a base. Todo destruido, no hay parénquima sano en este paciente. Cuando la totalidad del pulmón está afectada por el enfisema, se llama pan-acinar. Enfisema pan-acinar. Y ahí tenemos clasificación y por ende podemos decir que uno es más grave que el otro. Entonces, tenemos dos formas de estudiar al paciente. Periferia. Paraseptal es la periferia, hacia los laterales del pulmón, ¿sí? Les voy a ir mostrando. Tenemos dos formas de estudiar al paciente enfisematoso. Lo primero que se pide, porque el paciente viene con una clínica, claro que sí, pero no viene con un título acá en la frente que dice enfisema. Entonces le tenemos que pedir el estudio básico que nos puede dar muchísimos diagnósticos. El estudio básico es radiografía. Una vez que yo diagnostico o diferencio este tipo o estas características, para graduar, para ver la clasificación, solicito un atacar. Por ejemplo, cuando el paciente llega con hemóptisis, pérdida de sangre por tos, por cavidad oral, que viene de vías respiratorias, yo, Romina Duarte, pienso en cáncer de pulmón, de tráquea, de bronquio. Le pido una radiografía, veo una masa y ya le pido su tomografía de estadificación. En imágenes. No es que porque yo tengo en mi hospital un PET scan y el paciente viene con disnea y con hemóptisis, le voy a pedir PET scan. No, señores. Tenemos que ir quemando fichas. Tenemos que ir de menor a mayor porque existen protocolos. Yo tengo entendido que Brasil se maneja muchísimo por protocolo. Paraguay no es tanto así, pero la parte de imágenes sí es muy protocolar. El imagenólogo, por ejemplo, no te va a hacer una tomografía de tórax, abdomen y pelvis para probable sea gástrico si tu paciente no tiene una endoscopía. No te va a hacer. Entonces, hay protocolos que sí tenemos que cumplir y este es uno de ellos, ¿sí? ¿Hasta ahí se entendió? ¿Se comprendió? Bien. Vamos a mirar un poquitito la clase. Acá tenemos al paciente enfisematoso. Acá tenemos la posición que el paciente adopta para tratar de meter la cantidad de aire máxima que su inspiración le permite. Sabemos que no funciona, pero esa es la posición que el paciente adopta. Voy a apagar un ratito la luz, prohibido dormirse.
No pretendan encontrar las 5 características en la radiografía para ahí recién diagnosticar enfisema. No, señores, no van a encontrar todas. Las características o una o dos más evidentes ya es suficiente. Señores, a mí alguien me viene con esta incidencia lateral de tórax. ¿Hay alguna duda de que esto es un tórax en tonel? Este esternón parece un pectus carinatum, de tan abombado que está. ¿Se acuerdan lo que era un pectus carinatum? El pecho de paloma que se suele decir. Esto es un tórax en tonel. Cuando aumenta el diámetro antero-posterior de la caja torácica, eso es un tórax en tonel. Vean lo que es el hemidiafragma derecho en relación al hemidiafragma izquierdo. Prácticamente están a la misma altura. Y nosotros sabemos que un espacio intercostal por encima debe de estar el hemidiafragma derecho al izquierdo, porque está el hígado por debajo. No se ven tanto la horizontalización de las costillas en esta imagen, pero vean cómo aumentó el espacio intercostal entre uno y otro. Este espacio que ustedes ven acá este espacio flotante, esto que ustedes ven acá, no tiene que estar, no tiene que existir. ¿Por qué? Porque el corazón asienta sobre el diafragma, se sienta, se acuesta sobre el diafragma. Entonces el corazón en ningún momento tiene que estar péndulo. A eso le llamamos corazón en gota. Esta imagen. ¿Dónde está la dilatación enfisematosa? ¿Dónde? Sitio anatómico. ¿En qué parte del pulmón está la dilatación enfisematosa? En la periferia. Todos estamos de acuerdo que todo esto que está aquí son los alveolos dilatados, ¿sí o no? Pero en el centro. Tenemos uno y acá un poquitito. Predomina la dilatación alveolar ¿en qué zona? Periferia. Entonces le llamamos enfisema paraseptal, de acuerdo a donde predomina la dilatación. Fíjense esto. ¿Dónde predomina la dilatación alveolar? En la periferia de la caja torácica. Todas estas imágenes redondeadas, hipodensas, son alveolos, chicos. Todo esto. Cuando el paciente nace con esto, no siendo tabaquista, se llama bulla. Bulla es la dilatación enfisematosa de un alveolo, pero sin estímulo del tabaco. Esto es lo que produce los neumotórax espontáneos en el paciente. En el hospital hay una doctora residente de medicina familiar que hace neumotórax espontáneo 2 o 3 veces al año porque tiene bulla. Existe eso y no está en lo absoluto relacionado con el tabaco. Estos sí son alveolos dilatados a causa del tabaco. Doctora, la fisiopatología del enfisema, ¿hay una secuencia sí o no? No es, por ejemplo, empieza en la periferia No. y va hacia... No, eso es aleatorio totalmente. Aleatorio. Totalmente aleatorio. Yo pregunto porque, por ejemplo, si tuviera una secuencia, yo podría mirar y decirle al paciente que estaba en comienzo todavía. No, vos decís que no está tan grave porque tiene poca cantidad de alveolos dilatados, pero no es que viene de paraseptal y se hace centroacinar y después panacinar, no. Es totalmente aleatoria la forma de presentación o de inicio de un paciente enfisematoso, ¿sí? Totalmente. Un alveolo puede quedarse dilatado
de este tamaño y no seguir creciendo, pero hay millones de ese tamaño. Entonces igual puede ser un pan-acinar o puede dilatarse de esta manera dependiendo de cuánta es la pérdida de colágeno que tenga ese alveolo. Cada vez se va a dilatar más. Totalmente aleatorio también es. No es que todos los alveolos enfisematosos llegan a ser unas cosas de este tamaño. No. Eu falo para uma espessura da escola, porque o tacar tem que ser 3 milímetros por falta de burbujas pequenas. Claro, claro que sí. Una tomografía convencional no va a ver, por ejemplo, unos alveolos dilatados pequeñitos. No va a haber. La TACAR tiene un corte de 3 milímetros justamente para ser más específica, para resaltar los detalles más pequeñitos que pueda tener, incluso para ver la vascularización pulmonar. Sí. Acá tenemos, fíjense lo que es este pulmón. Si yo les pongo un corte así en el examen no vamos a tener, a menos que sea el examen final, no vamos a tener la tomografía completa para ir bajando y subiendo. Vamos a tener una foto. Pero se dan cuenta que este paciente totalmente destruido tiene el pulmón en ese corte, en esa foto. De anterior a posterior no hay un solo espacio de parénquima sano. Entonces, ¿cómo le van a llamar a este enfisema? Pan-acinar. ¿Cómo le van a llamar a este enfisema? Paraseptal. Y vamos a ver uno centroacinar. Acá tenemos alveolos dilatados. Tenemos un poquitito, muy poquitito aquí y otro muy poquitito aquí. ¿Dónde predomina la dilatación alveolar? En el centro. Entonces, ¿cómo le vamos a llamar? Centroacinar. ¿Cómo le vamos a llamar a este? Pan-acinar. Y fíjense en lo siguiente. Esto es alveolo dilatado. ¿El alveolo tiene cartílago? ¿Sí o no? No, no tiene cartílago. Fíjense en estas estructuras que están acá, que sí tienen cartílagos. Vean cómo se dilata. Vean el reborde mucho más grueso, hiperdenso, a diferencia de un alveolo que no va a tener nunca un reborde hiperdenso. No va a tener nunca un reborde hiperdenso el alveolo porque no tiene cartílago. Por la fisiopatología de la destrucción, esto es dilatación, esto es engrosamiento, fibrosis de los bronquios, bronquiectasia, enfisema, bronquiectasia, enfisema. No necesariamente. El paciente puede tener bronquiectasia y no enfisema, y puede tener enfisema y no bronquiectasia, o puede tener los dos. La mayoría de las veces yo he visto que prácticamente Los dos. Claro, ¿por qué? Porque los dos son lesiones directas por el tabaco. Pero yo no fumo, pero estoy expuesta a la contaminación ambiental, estoy expuesta al humo de los vehículos, sí o sí tengo bronquiectasia, sí o sí tengo. Enfisema, Dios quiera que no. Pero bronquiectasia tengo, sí o sí voy a tener, sí o sí vamos a tener. Enfisema, bronquiectasia. La fisiopatología es totalmente diferente. Por ende, la anatomía patológica e imagenológica va a ser diferente. No tengo cartílago, sí tengo. Esto es dilatación, esto es engrosamiento, fibrosis. Enfisema, bronquiectasia. La bronquiectasia tiene una clasificación totalmente diferente al enfisema. ¿Qué es esto? Pan-acinar. Vean la dilatación que parece burbujas de jabón, parece espuma. Eso es un alveolo dilatado. En cambio,
La bronquiectasia. Un tórax en esta casa puede distinguir un tórax total. ¿O no? Sí, claro que sí, porque al atacar vos tenés un corte sagital coronal axial. En tu corte sagital vas a ver perfectamente tu tórax entonel. Por supuesto que sí. ¿Qué podemos? Vamos a hacer la prueba. Antes de começar a revisão da prova, doutora, fala aquele negocinho que você falou no começo. Ah, ¿de qué? ¿Del examen? Que todos rindieron maravilloso. Eso, media 80. Gracias, doutor. Bueno, acá, ahí está el tórax de nuestro paciente. Justito ahí estamos en el ilio. Ahí, ustedes lo están viendo. Un ratito. Ahí se ve la ventana. Ay, ahí ya ven todos. No es que se ve tanto un tórax entonel en este paciente. En este paciente. Acá justito estamos a nivel del ilio pulmonar. ¿De qué lado? ¿Derecho o izquierdo? Derecho. ¿Cómo saben que es derecho? ¿Por qué qué? Que no hay cámara gástrica. No, hay cámara gástrica 1, pero justo tapa la letra E. ¿Pero qué no hay? Claro, no hay corazón. Fácilmente se puede decir que es la cavidad torácica de un varón. No hay corazón. Pero... Ay. Un ratito. ¿Viste? No hay nada. No hay nada, no hay corazón. Entonces es un hemitórax derecho. De sexo masculino. Vean lo que es, no se ve tanto un tórax entonel, doctor, pero sí en un atacar, en un corte sagital, se tiene que ver el tórax entonel. Casualmente este aparentemente no lo tiene tanto. Y no tengo una radiografía en incidencia lateral. Pero vean lo destruido que está el pulmón. Destruido está. ¿Se ve o no el alveolo? ¿Se ven los alveolos, perdón? ¿Tiene escoliosis? Sí tiene. También, aparte de todo. Bueno, tiene 85 años, tiene derecho. A ver, ¿qué les iba a mostrar? ¿Se entendió lo que es entonces enfisema? Sí. Bronquiectasia. Voy a prender la luz acá. Bronquiectasia y lo último es atelectasia. Así que vamos a ver eso. La bronquiectasia. Bronquiectasia. Con eso consigo. Bueno, no importa. No. En una radiografía no voy a ver los bronquios, a menos que estén demasiado dilatados. No me sirve de tanto una radiografía para evaluar los bronquios de un paciente. De hecho, que la bronquiectasia es totalmente asintomática. Totalmente asintomática. A menos que el paciente tenga una enfermedad que se llama... ¿Cómo? ¿Cuál la pregunta? ¿Cuál es la patología que produce un déficit de colágeno, por lo cual el bronquio deja de funcionar, se dilata, se fibrosa? Hay una película que se llama A 2 metros de distancia de esa patología. ¿Cómo se llama esa patología? Fibrosis quística. La fibrosis quística consiste en la dilatación irreversible y permanente de cada uno de los bronquios. Es uno de los criterios de trasplante cardiopulmonar en el paciente. Que de hecho esa película se trata de dos adolescentes que se enamoran con fibrosis quística que no pueden estar uno a 2 metros de distancia, o sea, menos de 2 metros de distancia porque se contagian su pseudomonas. Entonces no pueden ingresar al programa de trasplante porque hormonas de por medio, lo único que hacen es estar juntos. Entonces,
Es una película maravillosa que nos enseña de medicina y nos enseña de 1500 cosas. Bronquiectasia, fibrosis quística. Este es el pulmón de los dos actores principales de esa película. ¿En qué consiste? Ya les spoileé toda la película. A menos que el pulmón del paciente sea de esta gravedad, ustedes no nos sirve de absolutamente nada. El paciente cuando está muy grave es porque la enfermedad está muy avanzada. El gol estándar siempre va a ser TACAR. Una radiografía no me sirve para evaluar bronquiectasia. No me sirve de nada. La radiografía puede ser normal y ustedes tienen un paciente con bronquiectasia. La bronquiectasia se clasifica según la forma de la destrucción bronquial. El enfisema se clasifica de acuerdo a la ubicación de la dilatación alveolar. Vamos a clasificar en 3 también. Si tiene forma redondita, se va a llamar sacular o quística. ¿Cuál es esa? Sacular. Si tiene forma lineal, se va a llamar cilíndrica. Y si tiene forma de cuentas de rosario, dice la literatura, parecen nubecitas, se va a llamar varicosa. La clasificación de la bronquiectasia no nos habla de gravedad, nos habla de la forma de destrucción de los bronquios, que lo vamos a ver en una TACAR, no lo vamos a ver en una radiografía. Por ende, el gol estándar es una TACAR también. A menos que el paciente tenga todos y cada uno de sus bronquios dilatados, no es sintomática la bronquiectasia, ¿sí? Y vamos a ver cómo se ve una bronquiectasia. Pero antes, una pregunta. ¿Yo necesito una tomografía con contraste endovenoso de tórax para diagnosticar enfisema? ¿Necesito una tomografía con contraste oral para diagnosticar enfisema? No. ¿Necesito una tomografía con contraste de tórax para diagnosticar bronquiectasia? No, necesito una TACAR o una tomografía en su defecto convencional de tórax, ¿sí? Simple. No se dice luego TACAR simple. TACAR simple es lo mismo que decir helado frío. ¿Existe un helado caliente? No, o por lo menos que se venda, no. Entonces, TACAR es TACAR. No hace falta tampoco decir TACAR de pulmón, porque no existe TACAR de cráneo, TACAR de cerebro, TACAR de abdomen. Esas son redundancias. Es lo mismo que decir helado frío. Entonces, TACAR es TACAR, ¿sí? Y vamos a ir clasificando nuestras bronquiectasias. Esta habíamos dicho que era, predomina la sacular. ¿Yo puedo tener los 3 tipos de bronquiectasias en el pulmón del paciente? Claro que sí. Y se llama bronquiectasia mixta, cuando están todas juntas. O cuando una de ellas predomina, le ponemos el nombre de la que predomina. Esta, por ejemplo, ¿cuál es? Sacular o quística. Así se ve el pulmón de un paciente con fibrosis quística. ¿Sirve de algo este bronquio? De absolutamente nada. Ustedes saben que el bronquio tiene la capacidad, porque tiene músculo también, de contraerse para expulsar ese catarro. Estos pacientes mueren de sepsis a punto de partida pulmonar por el moco que se queda dentro de los bronquios, porque el bronquio no es capaz de expulsar la secreción mucosa. Por eso es que el paciente se sobreinfecta vuelta y media con neumonía, porque gracias a Dios nosotros tenemos el reflejo tusígeno, ese que hacemos es gracias a que funcionan súper bien nuestra vía respiratoria. No juntamos moco, no acumulamos moco. El paciente en terapia intensiva que está intubado meses, ¿por qué les parece que hace neumonía a repetición? Porque no tiene la capacidad de expulsar su secreción mucosa. Al igual que un paciente con fibrosis quística que está vivo, que está consciente y que está lúcido, ¿sí?
Bien. ¿Qué tipo de bronquiectasia predomina en la imagen B? ¿Cuál? Fuerte, sin miedo al éxito. Varicosa, varicosa. Parece que son nubecitas. Una nubecita que está encima de otra nubecita. Varicosa. ¿Esta cuál es? Cilíndrica. Y todas estas, chicos, todas estas son varicosas. Parecen esas nubecitas que dibujábamos cuando estábamos en el jardín. Tal cual. La primera imagen, ¿qué tipo de bronquiectasia predomina? Sacular. ¿Esta cuál es? Varicosa. ¿Esta cuál es? 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 Bien. Doctora, ¿y si esa imagen no, que tiene clasificación de límite? La que predomina, la que predomina. En la imagen A, la sacular o quística. En la imagen B, la varicosa. En la imagen C, Profe, ¿cómo puedo diferenciar de la parasita y la varicosa? porque uno es enfisema y el otro es bronquiectasia. ¿A qué hemos primero? Primero, Este, La otra imagen. la otra imagen. Doctora, ¿y el predominio sería en cantidad o en tamaño? no, cantidad, cantidad. Este, por el grosor que tiene tu región hiperdensa. Jamás vos vas a ver un alveolo con este reborde hiperdenso. Nunca. Este reborde hiperdenso no lo tiene un alveolo, solamente el bronquio. E aí você fala de não sei o que, a berra encanada, algo assim? Sí. Van a la vez. A berra. Sí. A ver. Diagnóstico. Bronquiectasia. ¿Estamos todos de acuerdo que es una bronquiectasia, no un enfisema? Para empezar. Sí. ¿Qué predomina acá? Quística. ¿Esta cuál es? ¿Esta cuál es? Sacular. ¿Esta cuál es? ¿Esta cuál es? Quística o sacular es lo mismo. ¿Esa cuál es? ¿Esta cuál es quística? Entonces, ¿esta es una? No. Varicosa. Cilíndrica. Esta. Tenemos dos cilíndricas nomás. Claro, y eso estamos tratando de dilucidar. Tenemos dos cilíndricas. Hasta ahora. A varicosa ela é uma sacular estendida um pouquinho. Cilíndrica es la que es así. Varicosa es la que es así. ¿Sí? Tenemos dos cilíndricas. Hasta ahora. Una, dos. Tenemos la mayoría sacular o quística. Esta es una varicosa. Esta es una varicosa. 2. Esta es una varicosa. 3. Esta es una varicosa. 4. Ela tá redondinha. Tiene que ser perfectamente redondo para que vos puedas decir quística o sacular. Si es que tiene una ondulación, ya es varicosa. Entonces, ¿qué clasificación Essa es? outra aí, essa outra maior aí é o quê? Quística con predominio varicosa. Con predominio varicoso. Ah, Predominio varicoso. Esta es una radiografía de un paciente con bronquiectasia, señores. No pretendan diagnosticar una bronquiectasia con radiografía, por favor. No, no lo hagan. Si ustedes ven un tremendo cáncer de pulmón,
así gigante, y ven 2 o 3 bronquiectasias saculares, y yo pregunto en el examen diagnóstico, por favor no me pongan bronquiectasia sacular. El paciente tiene un tremendo tumor en el pulmón y ustedes están viendo la bronquiectasia. La bronquiectasia es el unicornio, es el rinoceronte, no sé qué animal extinto, dinosaurio, tiranosaurio rex. El cáncer de pulmón es lo que ustedes me tienen que decir, porque eso sí es un motivo de internación, de consulta o lo que fuere. ¿Tiene bronquiectasia? Claro que sí. Pero ¿qué importa? En ese momento, ¿verdad? Bien, ¿se entendió bronquiectasia? Fíjense, bueno, después lo voy a mostrar. Por último, y después vamos a ver el examen. ¿Qué es atelectasia? Cuando colapsa, ¿qué? Bueno, atelectasia es obstrucción de las vías respiratorias superiores, motivo por el cual no ingresa aire al pulmón y este se colapsa. No existe lesión de la pleura, ni visceral ni parietal, porque si existiese lesión de la pleura, ¿cómo se iba a llamar? Neumotórax. Atelectasia es lo siguiente: tráquea, bronquiofuente derecho, izquierdo, pulmón. Generalmente la atelectasia ocurre en broncoaspiración. Cuando los niños broncoaspiran cualquier juguetito, moneda o lo que fuera, hacen esto. Lo primero lo que pasa es que se va al bronquiofuente derecho porque es más superior y es más horizontal y obstruye. Al obstruir la vía respiratoria, el oxígeno no pasa al pulmón. Se queda ahí, no pasa. El oxígeno que ya había en el pulmón se intercambia, pero no entra oxígeno. Sale, pero no entra. Entonces es como si fuese que yo desato un globo y se desinfla el globo, pero no revienta. El globo no revienta, se desinfla, se colapsa, pero no revienta. En la atelectasia no hay lesión de pleura. Entonces, vamos a usar la lógica. Un pulmón con oxígeno, ¿de qué color se ve? En una radiografía. Radiolúcido. Si yo le saco el aire al pulmón, no lesiono la pleura, le saco el aire, así, saco el aire. ¿De qué color se va a ver mi pulmón? Radio opaco. Entonces, una atelectasia a diferencia de un neumotórax, porque el neumotórax lo veo radiolúcido y la atelectasia lo veo blanco, porque justamente es falta de oxigenación por obstrucción de alguna vía respiratoria. Ahí está. Normalmente. ¿Puede colapsar el pulmón completo? Claro que sí. ¿Puede colapsar lóbulos independientes? Claro que sí. Depende de dónde está el cuerpo extraño. Depende de dónde está el tumor ubicado. ¿Qué otra cosa produce atelectasia? Moco. Las neumonías producen, las bronconeumonías en realidad, producen atelectasia porque se llena de moco sólido y no permite el ingreso de oxígeno. Entonces, puedo tener atelectasia total o por lóbulos, por segmentos pulmonares. La radiografía es mi gol estándar. No necesito un atacar, chicos, no necesito. La radiografía ya es el gol estándar. Voy a ver un signo patognomónico de atelectasia. Patognomónico.
desvío de la línea media, columna de aire traqueal, ¿hacia dónde? Homolateral, o si quieren poner hacia el lado afecto, es lo mismo. Eso es patognomónico. Patognomónico de atelectasia. El pulmón colapsado atrae hacia ella a la línea media, a la columna de aire traqueal. Acuérdense que desvío hacia el lado sano lo producía neumotórax, derrame pleural. ¿El derrame pleural de qué color se ve en una radiografía? Radio opaco. ¿Cómo yo voy a diferenciar un derrame pleural masivo de un colapso total pulmonar? Blanco. Radio. Los dos. ¿Cómo la pregunta, doctora? ¿Cómo voy a diferenciar un derrame pleural masivo de una atelectasia total del pulmón derecho? Por el desvío de la tráquea. Los dos se van a ver blancos. Los dos se van a ver totalmente radiopacos. Pero el derrame pleural masivo desvía la línea media para el otro lado y la atelectasia atrae para él. Por eso que el desvío de la línea media es patognomónico para las dos patologías. Dependiendo de qué lado va, yo digo derrame pleural masivo o atelectasia total del pulmón. ¿Se entiende? Vamos a ver entonces las imágenes. Todavía no el examen, las imágenes. La fisiopatología. Ustedes ya vieron fisiopatología. Ya no les voy a mostrar la fisiopatología. Cuando veamos neumonía, vamos a tener 3 diagnósticos diferenciales: derrame pleural, atelectasia y neumonía. La neumonía deja la línea media en su lugar. No mueve, no lleva, no trae, no sube, no baja. Ahí deja. La neumonía es moco en el alveolo. No tiene por qué mover la línea media. Ahí queda. Entonces, vamos a diferenciar neumonía de atelectasia, porque la atelectasia trae la línea media y la neumonía no. La neumonía deja, el bloque de condensación deja. Eso vamos a ver mejor cuando veamos neumonía. Pero igual es un diagnóstico diferencial. Claro. Es un diagnóstico diferencial. Sí, señora. Es un diagnóstico diferencial de la atelectasia del lóbulo superior derecho, por ejemplo. Y acá, activen su modo imaginario. ¿Por qué? Porque hay cosas que yo creo que el que se sentó a describir esto era muy romántico. Estaba tan enamorado que veía cosas donde no había, o por lo menos cuesta ver. Era un Shakespeare cualquiera, Shakespeare cualquiera. Por ejemplo, atelectasia del lóbulo superior derecho tiene varias características, aparte de la retracción de la línea media hacia el lado afecto. Lo segundo, por supuesto, va a ser la opacidad. La atelectasia característicamente tiene que tener opacidad, sea de lóbulos por separado o sea de todo el pulmón. Ahí ya tenemos 2 características. La tercera, vean cómo el hemidiafragma del mismo tórax se sube hacia el lóbulo colapsado. Ascenso del hemidiafragma. Esto sí suele haber. Esto sí se suele ver bastante bien. No importa que sea del lóbulo inferior la atelectasia, no importa que sea del medio o del superior, el diafragma suele subir. Ascenso del diafragma es la tercera característica. Retracción del ilio, o van a encontrar también en el libro apelotonamiento. Apelotonamiento significa que se junta todo, parece grudado. ¿Por qué? Porque también es estirado para arriba el ilio pulmonar. Y acá es donde yo digo que es muy romántico el autor.
La pleura colapsada. Dibuja, ustedes conocen las letras itálicas, que son las letras al inicio de toda literatura. Son las letras así súper elegantes y bastante grandes. La pleura colapsada, cuando es el lóbulo superior, el afecto, solamente el lóbulo superior, tiene la forma de una S itálica. Sí tiene. Les voy a dibujar la S itálica. Ahí está. S itálica. La S itálica es la pleura sin aire, sin oxígeno de ese lóbulo pulmonar que se dibuja perfectamente. Vamos a ver otro ejemplo. Doctor, la desviación de la columna de aire va a suceder también en los lóbulos superiores. Tiene que suceder. Acá no vemos mucha desviación. Acá, antes de la carina, se ve una pequeña desviación. Lo que es esta parte cervical y al inicio de la torácica no se ve tan desviada. Como por ejemplo, acá sí se ve. Acá sí es bastante notorio. Así como el enfisema, no pretendan encontrar todas las características en una sola imagen. Acá es evidente la desviación de la línea media, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Cómo yo voy a saber que está desviado? Porque tengo que ver mis apófisis espinosas. Las apófisis espinosas de la columna vertebral tienen que estar en el medio de la columna de aire para decir, ah, no, esto no está desviado. O tiene que estar totalmente fuera de la columna de aire para decir, esto sí está desviado. Y acá mis apófisis espinosas no están centradas con respecto a la columna de aire traqueal. Entonces yo digo, esta columna está desviada, ¿sí? Vemos el pequeño ascenso de una porción del diafragma. Vemos súper bien la S itálica. Súper bien. Mentira, no se ve. Para la teoría, para múltiple choice o para completa, ahí sí me tienen que poner apelotonamiento del ilio, ascenso del diafragma, S itálica, opacidad del lóbulo colapsado, desviación de la línea media. Todas esas son características radiológicas. Cuando yo les pregunte, en base a una imagen que les estoy poniendo, características patológicas, pobre del que me ponga S itálica, porque es mentira. Nadie ve la S itálica. Se ve cualquier otra cosa menos la S itálica. No se ve. Mentira, doctora. Si vos ves la S itálica, claro que sí, claro que sí, por supuesto. Pero acuérdense, una cosa es la teoría y otra cosa es lo que yo pregunto en la práctica. En la práctica yo pregunto cosas que se ven en la imagen que estoy proyectando. No me pongan cosas de la teoría en la imagen que yo estoy proyectando, porque ahí me voy a dar cuenta que entienden o no entienden lo que están viendo. ¿Sí? Bien. Les voy a mostrar esto. ¿Cómo yo sé que esto no es un derrame pleural masivo? Por desvío de la línea media, desvío de la columna de aire traqueal o desvío de la tráquea, como me quieran poner. Evidentemente, acá está mi apófisis espinosa. Este sí que casi tiene su tráquea acá, en la axilar. Casi. ¿Se dan cuenta cómo se ve un desvío de la línea media? ¿Hay duda de esto? ¿Se entendió lo que es enfisema? ¿Se entendió lo que es bronquiectasia? ¿Se entendió lo que es atelectasia? Sí. ¿Van a saber diferenciar una atelectasia de un neumotórax? Sí. Bien. Muy bien, terminó.
Gracias.